8:40 decías, Epigmenio. A ver, terminamos esta idea porque además la presidenta Sheinbaum acaba de hablar sobre el tema de Estados Unidos en la mañanera. Pero decías antes del corte, para terminar esa idea, Epigmenio. Hablaba sobre recomendaciones, pero concretamente. Le hablo al hombre de negocios y le digo... Trump. A Trump. Y le digo que combata a los dueños de la última milla. Él sabe que el negocio de man on the spot es el dueño del negocio real. Y le digo, combata a los Wilson, Smith, McKinsey, Johnson, que son los dueños de la última milla del negocio de la droga. Usted ataque a sus carteles locales, a los carteles estadounidenses de los que jamás se habla. Usted combata a quienes distribuyen el fentanilo en las calles de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, a quienes se enriquecen matando a los jóvenes. Y usted frene el envío constante de armas a México y el envío de dólares, por un lado. Y por el otro lado, y vuelvo a hablar al hombre de negocio, combata la demanda. Es decir, atienda a sus jóvenes como un problema de salud pública y reduzca el consumo. Si usted hace eso, el problema va a disminuir y nos va a facilitar la tarea. Y nosotros aquí, sin guerra, vamos a atacar las causas y juntos, sin aplicar el fuego para cauterizar una herida, vamos a sanar esa llaga que nos separa y vamos a garantizar que se derrame menos sangre en ambos países. Aquí sangre, allá que mueran los jóvenes como zombies en las calles. Es una recomendación. Y le digo al final, hacer América grande de nuevo se va a lograr con los millones de mexicanos cuyo valor usted ha reconocido que están allá y con nosotros acá como socios. No podemos vivir ambas economías, una sin la otra. Hay una asimetría, por supuesto. Pero incluso considerando esta asimetría, cerrar la frontera es imposible. Le haría un daño enorme a cantidad de negocios. Nosotros tenemos otro Estados Unidos aquí. Y ellos tienen 40 millones de mexicanas y mexicanos allá. Ese peso es brutal. Y la realidad de la vecindad, vecinos distantes, decía un periodista, Alan Reading, corresponsal del New York Times en México. Estos vecinos distantes. Tenemos que aproximarnos. La historia nos aproxima y nos aproxima la realidad económica. Nuestros destinos están ineluctablemente unidos, fundidos. Y este hombre tiene 4 años por delante para pasar a la historia, no para asegurar su reelección. Ojalá y no termine siendo rehén de aquellos que van a competir por sucederlo y que ya están pensando en eso. Y que van a extremar sus posiciones ideológicas para tratar de conquistar al electorado. Y yo me siento muy confiado. Hay mucha gente que dice, es que Claudia no es López Obrador. Claro que no es López Obrador. Claudia es Claudia. Ya tuvo una muy buena llamada con él. Y cuando se sienten, se van a sentar 2 gobernantes que cuentan con un amplísimo respaldo popular y que tienen una inobjetable legitimidad. Y que tienen además posiciones
clarísimas, aunque opuestas, cada uno de ellos. Esa es la mejor condición para comenzar a dialogar entre dos países como los nuestros. La firmeza, la defensa de convicciones y principios y el reconocimiento de la realidad. Y la realidad es, tenemos que trabajar juntos. Usted para hacer América grande, nosotros para apoyarlo en su tarea y para defender la soberanía de México y el bienestar que, como dice la presidenta, si no es compartido, no es bienestar. Y eso se aplica también a las dos naciones. El bienestar de Algo acaba de decir ahorita al respecto la presidenta en la mañanera, Sofía, algo sobre esto que está mencionando Epigmenio. Sí, le preguntaron si había posibilidad de que México respondiera recíprocamente a los aranceles anunciados por Donald Trump o cuál sería la estrategia. Y lo que ella dice es que están haciendo un trabajo, están revisando cuánto aportan los mexicanos que viven en Estados Unidos a la economía de Estados Unidos y cuánto beneficia el Tratado de Libre Comercio a Estados Unidos y qué significaría para esa economía, la de Estados Unidos, imponer un arancel. Esto sería la defensa en caso de que de entrada se está trabajando para la renegociación del tratado y también para defenderse de alguna manera en caso de algún anuncio del presidente Trump. Epigmenio. Sí, la verdad es que no estoy seguro de la cifra, pero se hablaba de más de 329 mil millones de dólares, lo que aportan los mexicanos en Estados Unidos y las mexicanas a la economía norteamericana. Es cierto, mandan una enorme cantidad de divisas a México, pero crean riqueza allá. ¿Te acuerdas aquella película que se llamaba Un día sin mexicanos? ¿Y cómo no? La premisa sigue siendo válida. Hace 20 años. El 55% de los menores de 25 años en Los Ángeles son mexicanos o de origen mexicano. 55%. Una proporción similar está en Chicago. Nueva York, Puebla York, le dicen. ¿Qué harían los grandes restaurantes en Nueva York sin los cocineros mexicanos? Sí, pero Trump no quiere eso. Trump lo que quiere es que no lleguen más. Trump no tiene problemas con los cocineros mexicanos. No, pero el problema Trump... es la frontera. Y es más, si lo ha dicho, su problema no es con los latinos documentados, con los latinos que ya están allá. Su gran cruzada es que no entre nadie más. Su gran cruzada... Es para adelante. Hay una realidad. La migración mexicana no tiene los mismos niveles que tenía en el pasado. Por un lado, la migración ilegal. Y por el otro lado, el gran problema ingente lo han creado los propios norteamericanos. ¿Quiénes están llegando a los Estados Unidos? Cubanos, venezolanos, haitianos. Ahí por donde pasa la fuerza militar y la teoría de seguridad de los Estados hondureños, Unidos. salvadoreños, guatemaltecos. La huella de la doctrina. Africanos. Pero la huella de la doctrina de la seguridad nacional, que tanta sangre provocó que se derramara en América Central, provoca los flujos migratorios, porque causó una pobreza y una desigualdad social terrible. Entonces, quiere contener eso. México tiene un enorme problema y lo está atendiendo de migratorio, de estos flujos que vienen del sur y que seguirán llegando y que en un momento fueron incluso alentados por fuerzas extrañas, como una, digamos, como una cabeza de playa de toda una estructura de desestabilización. Las caravanas aquellas masivas, que vamos a ver que se reproduzcan de nuevo, ¿eh? Claro. A eso el vamos. Porcentaje total de migración son absolutamente insignificantes. Debe ser el 0,00.1. Estamos hablando de una migración de décadas.
Sí, de décadas. ¿Cuántas caravanas migrantes como esas pudo haber habido? Por cierto, las reporteamos, las acompañamos, 5, 7, 10. Es un número insignificante frente al volumen. Es un número insignificante. Del problema migratorio. Es un número insignificante, pero significativo en términos mediáticos y políticos, porque se vuelve el efecto se vuelve expansivo por la cobertura de los medios y por la presión sobre la frontera. Y llegan expresiones como aquella de que los migrantes indocumentados haitianos se comen los gatos en tal ciudad o los perros en tal otra. Muy exitosa, por lo visto. Muy exitosa, porque la xenofobia... Pues a juzgar por el resultado de la elección, muy exitoso. La xenofobia es un factor central del triunfo de Trump. ¿Qué pasa con una sociedad como la norteamericana? Tiene mucho miedo, y tiene miedo a los otros. Y eso explotó Trump con mucho éxito. La realidad es que en el caso concreto de México, los otros somos nosotros en ambos sentidos. Estamos indefectiblemente mezclados, históricamente mezclados. Pregúntale a Ken Salazar. ¿Por qué se llaman los gatos? ¿Por qué se llaman los ángeles? La raíz hispana en los Estados Unidos es una raíz histórica, definitoria de la naturaleza de los Estados Unidos. La raíz mexicana. 2 millones de kilómetros cuadrados eran México. Entonces, ahí hay realidades sobre las cuales operar, más allá de la retórica de campaña y de las ideologías. Y está la realidad de la que habla la presidenta en la conferencia de prensa. ¿Qué significan nuestras economías sumadas? ¿Y qué efecto tendría en su propia economía un divorcio, la aplicación de aranceles, el cierre de la frontera? Cerremos la frontera, pero a las armas. Cerremos la frontera, pero al dinero sucio. Evitemos la porosidad de la frontera en el norte, porque se habla mucho de cómo cruza la droga, pero no se habla de cómo la droga va de Laredo, Texas, a Nueva York y a Chicago. Y eso no son cárteles mexicanos. Esos son organizaciones logísticas estadounidenses que controlan los grandes almacenes de la droga. ¿Por qué nunca escuchamos de un decomiso de 2 toneladas de cocaína en Los Ángeles? ¿Por qué? ¿Por qué ni un periodista serio norteamericano hace un estudio sobre el narcotráfico en los Estados Unidos? Él es un hombre de negocios, Trump, que piense en la última milla, que atrape a los dueños del negocio de la droga, que son norteamericanos, que persiga a sus policías corruptos, a sus jueces corruptos. Y nosotros haremos lo propio. Y entonces dejarán de morir jóvenes allá y dejarán de morir también personas acá. Esa es la propuesta. Bueno, muchas gracias. Gracias, Epigmenio. Gracias, Ciro. Gracias, Donald Trump. Manuel, antes de ir a pausa.